Muy buenas noches, apreciados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, sí, señor. Muy bien, perfecto. Vamos a esperar otros 3 minuticos y damos a inicio porque está un poquito larga la charla que tenemos para estos acuerdos comerciales que tiene Colombia. Ya la habíamos visto, pero habíamos visto una parte. Voy a hacer una retroalimentación, lo que ya habíamos visto, para poderle dar continuidad al proceso. Bueno, vamos a hacer inicio a todos. Muy buenas noches. La actividad de aprendizaje GA4 que tenemos para... Por favor, me confirman si hay alguna persona que esté solicitando, porque a veces no lo alcanzo a aceptar en la participación. Listo. Bueno, entonces damos inicio. La actividad de aprendizaje A4 210 10 75 AA2 evidencia 01, que es reconocer los acuerdos y tratados comerciales de acuerdo con políticas de comercio exterior. ¿Cuál es el panorama de estos acuerdos comerciales que tenemos en Colombia y realmente por lo cual el mundo entero está globalizado y está internacionalizando la mayor parte de sus productos? Para Colombia es muy importante la diversificación económica. Nosotros somos un país que posterior a la Segunda Guerra Mundial fuimos encargados de distribuir nuestras materias primas. Por eso tal vez no hemos tenido mucho acceso a las tecnologías, a la industrialización de nuestro país.
sino estamos más enfocados a repartir commodities a través de materias primas. Dentro de esa diversificación de productos que nosotros tenemos para busca de los acuerdos comerciales, la mayor importancia que tenemos nosotros que entender es el crecimiento económico, el desarrollo económico, agrícola o industrial que tengamos y esos impactos potenciales que nos dan esos acuerdos económicos que estamos cifrando. Tenemos algunos socios claves que son importantes para el desarrollo económico y social, cultural, en cuanto a formación de capacitación de mano de obra. Hay países importantes para nosotros, entre los que contamos nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, y hay otros países que influyen demasiado en el manejo de nuestra economía, como China, que posteriormente vamos a hablar muy bien, dado que un compañero en la sesión pasada hizo la sugerencia de que Colombia ya tenía un acuerdo comercial con China y yo le informé que no tenemos acuerdo comercial con China. Entonces vamos a hablar un poquitico también de esa balanza comercial. Dentro de los acuerdos comerciales que tenemos, ¿cuáles son los principales acuerdos que nosotros deberíamos de tener? Por favor, la última persona alcanzó a ingresar, Eder. Sí, profe, yo le estoy dando ingreso como yo tengo cuenta profesional, yo le doy ingreso a que llegue. Perfecto, listo, muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, ¿cuáles son los principales acuerdos comerciales vigentes al año 2025 ratificados por el Congreso de la República, que es en últimas acciones el que puede ratificar un acuerdo comercial? Tenemos que ver con la diversificación de mercados, aumentar la competitividad, fomentar la inversión extranjera y impulsar el desarrollo productivo nacional. Para ello, hay algunas instituciones que el país le está apostando para que desarrollen esas competitividad de nuestro país. El SENA cumple una función primordial dentro de la formación técnica y tecnológica de acuerdo a las necesidades productivas que requiere el país. Crear mano de obra calificada buscando competitividad a nivel internacional. Eso es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Las universidades le están apostando también a crear mano de obra bastante calificada. A pesar de ello, nosotros no podemos decir que los procesos de investigación que mantiene nuestro país, el presupuesto que se asigna para investigación cada día es más corto, más pequeño, lo han ido los gobiernos transándolos, dado a que hay algunas tecnologías que están suplantando de pronto los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico y desarrollo industrial y desarrollo agrícola. Dentro de la tipología de los contratos internacionales, nosotros tenemos contratos de compraventa internacional, contratos de distribución comercial, contratos de franquicias, contratos de agencias, contratos de corretaje y mediación, contrato de licencia de propiedad intelectual, contrato de joint venture y contrato de factoring internacional. Cada uno de estas tipologías de contratos hace referencia a cómo se manejan los acuerdos que se tenga y cómo se manejan las exportaciones y las importaciones. Todos tienen una diferenciación importante, aunque todos deben de cumplir la misma normatividad. Nosotros podemos buscar entre nuestros acuerdos comerciales algo muy significativo son los contratos de franquicia. Por ejemplo, hay varias empresas franquiciadas en Colombia, dentro de ellas una que nosotros tenemos en el diario de vivir es Jugos La Cosecha. Jugos La Cosecha es una franquicia de una empresa costarricense. Y ella lo que hace es que se posesionó en Colombia bajo unos convenios que tienen empresariales y se les permite que
coloquen unas sedes en las cuales ellas pueden promocionar sus productos. Hay otro tipo de contrato que es muy importante, que es el contrato de distribución comercial. Ese contrato de distribución comercial permite que algunos países fomenten sus productos a través de empresas nacionales, lo que está sucediendo con algunos de pequeños mini mercados o algunos supermercados también que traen productos internacionales, por ejemplo, lo que está haciendo de uno, que trae muchos productos internacionales a bajo costo. Eso ha conllevado a que haya una diversificación en la oferta de productos, pero que también nosotros estemos desbalanceados comercialmente. Posteriormente vamos a hablar mucho de la balanza comercial que tiene Colombia, porque realmente es lo que ha realizado o ha conllevado a que nosotros tengamos cada día una pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. El peso se ha ido devaluando, ha ido perdiendo valor y ha ido perdiendo esa apreciación que se requiere como moneda frente a monedas con las cuales nosotros tenemos acuerdos, tratados de libre comercio, como el dólar, como el euro, como el yen. Toda esa depreciación de monedas se da por una balanza comercial que no está a favor de Colombia. También estos contratos de licencia de propiedad intelectual son muy importantes. La regulación de algunas patentes se ha ido fundamentando. Hay países en los cuales la regulación de esas patentes son muy exactas y los Estados Unidos de Norteamérica exigen no solamente que se tenga una patente y una certificación de origen de los productos, sino que se tenga que ese uso de patentes sea ya legislado. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestras patentes algunos productos que INVIMA ha aprobado para la comercialización internacional. De los 13.040 productos que Colombia exporta a Estados Unidos, la gran mayoría tienen patente de nacionalización y certificaciones de origen. Esas certificaciones de origen se da cuando la materia prima que se utiliza es totalmente nacional, no cuando se hacen mezclas con algunos productos derivados de otros países. Yo hablo, me disculpan que a medida que voy hablando, voy diciendo algunos términos que posteriormente vamos a hablar. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está sucediendo con el Tratado de la Seda. ¿Por qué no es conveniente para Colombia ese acuerdo comercial que se plantea con China? Es porque la mayor parte de los productos que produce China son con materias primas de algunos países. Y si Colombia, que nosotros recibimos algunas materias primas de China para producir algunos productos y pensamos que podemos comercializar estos productos con otros países de acuerdo a tratados de acuerdos de libre comercio, no se puede. Las materias primas de un país para hacer una producción que vaya con destino a las exportaciones tienen que ser el resultado de origen, el certificado de origen tiene que ser nacional. Estos contratos de factory internacional sí también los vemos mucho porque Colombia a veces para cobrar algunas exportaciones se requiere el contrato de factoring internacional, o sea, vender las cuentas por cobrar que se requieren a otras empresas o que requieren internacionalmente. Hay empresas que se encargan de hacer esos cobros o esos contratos de factoring. Eso y a veces reduce mucho los riesgos de impacto que se tienen en las exportaciones, aunque se pierden algunas divisas, pero es importante de pronto recuperar la inversión muy rápidamente para poder dar continuidad a esos procesos de exportación.
Ahora sí vamos a ver algo que hace referencia a lo que nosotros podemos decir que ha sido mayores, eh, uno de los mayores limitantes que tiene nuestro país para el desarrollo comercial internacional, que hace referencia a la balanza comercial. La balanza comercial es un registro que mide la diferencia entre el valor de todos los bienes que un país exporta o vende al exterior y el valor de todos los bienes que importa o compra del exterior. Dentro de esa balanza comercial hay algunos procesos que conllevan al desarrollo de eso. Se supone que el superávit comercial es algo muy bueno porque es cuando nosotros estamos logrando mayores exportaciones que las importaciones. Desafortunadamente, nuestro país, por ser un país dedicado única y exclusivamente al comercio de productos agrícolas y que necesitamos para algunas producciones comprar materias primas y comenzar a comprar maquinaria industrial para producción, entonces nunca casi con ningún país hemos tenido un superávit comercial. Siempre tenemos un déficit comercial. Ese déficit comercial es que nosotros los productos que exportamos no suman los productos que importamos. La mayor parte de las importaciones son muy onerosas porque son importaciones de materias primas y de maquinarias industriales. Entonces eso ha creado un desequilibrio comercial en nuestro país. ¿Cuándo se adquiere ese equilibrio comercial? Pues cuando estamos importando y exportando en la misma medida o cercana a la medida de exportación. Como nosotros decimos, el déficit comercial persistente va a desfavorecer el precio de nuestra moneda, desfavorece el precio del peso colombiano. Es una presión que se ejerce, ¿por qué? Porque el dólar, si tenemos un dólar muy costoso, pues nuestro peso comienza a perder poder adquisitivo. La diversificación de las importaciones a veces promueven que nosotros podamos hacer algunos indicadores, que tengamos algunos indicadores. Es crucial establecer algunas estructuras para el valor del peso. Supongamos que dentro de las estructuras que nosotros realizamos para sostener el peso, tenemos que ver con algunas exportaciones mayores que tienen que ver con productos de primera calidad, como es el caso del café, y que las importaciones de algunos insumos como son abonos y como son algunos fertilizantes, algunos herbicidas que no se deben casi adquirir para productos o procesos como el del café, son necesarios. Eso va a permitir que nosotros tengamos una balanza comercial más adecuada. Cuando nosotros adquirimos un superávit comercial, pues cuando nosotros tenemos mayores ingresos de dólares, podemos tener un superávit comercial. No cuando estamos importando, que estamos requiriendo muchos dólares para pagar esas demandas. Cuando nosotros tenemos un déficit comercial para evitar que la moneda se nos deprecie demasiado, el peso se deprecie demasiado, entra el Banco de la República a vender dólares a las personas que van a importar algunos productos para que no haya tanta demanda de dólares en el país, porque cuando hay mucha demanda de dólares, pues realmente el precio del dólar se va a subir y el precio del peso va a caer. Eso es fundamental en el desarrollo de la economía internacional, del comercio internacional. Nosotros hemos tenido algunas ocasiones que hemos tenido un superávit comercial. El superávit comercial ha sido cuando se han logrado importaciones de café mayores a la unidad de medida de por encima de los 11 millones de sacos que nosotros estamos en la obligación de exportar. Y ha sucedido cuando se han presentado, por ejemplo, heladas en Brasil o que algunos otros países hayan tenido que soquear su café
por algunas enfermedades que se les presenta, Royal o la Roya o algún otro variación de las enfermedades tropicales que se les presente al café. En esos momentos nosotros hemos tenido unos superávit y el valor del peso se ha apreciado. Dentro de los tratados de acuerdos comerciales, nosotros tenemos 17 acuerdos comerciales ya con vigencia al año 2025. Dentro de los tratados y acuerdos comerciales que tenemos, tal vez el más importante tratado de libre comercio que tenemos es con Estados Unidos, que está vigente desde el año 2012. O sea que a la fecha el tratado de libre comercio está cumpliendo 13 años. Ese tratado de libre comercio comenzó ahorita, en el momento ya está con 0 aranceles, pero para algunos productos provenientes de Estados Unidos que se están importando, para proteger la industria nacional, se les colocó unos aranceles que rápidamente fueron siendo ya absorbidos por el mismo sistema. Por ejemplo, para el maíz cuando se comenzó el Tratado de Libre Comercio, el maíz comenzó con unos aranceles del 20%, pero al cabo de los primeros 10 años ya quedó con un arancel 0. Y esa es la queja que tienen los maiceros en Colombia, que el precio del maíz producido en Estados Unidos importado es a menor costo que el producido en Colombia. Así que esas son las consecuencias de no haber tenido una política de manejo de los procesos productivos del maíz, comprar maquinaria suficiente. Cuando tuvimos algo de bonanza, porque el maíz que entraba de Estados Unidos tenía un arancel del 20%, no pudimos hacer eso. Los productores de maíz en nuestro país no vieron la necesidad de tecnificar el campo y ahí es donde comienzan las dificultades. Tenemos acuerdos comerciales con la Unión Europea y tratados de libre comercio con Canadá, Corea del Sur, con Israel. Tenemos unos acuerdos con la Asociación Europea, los cuales son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Tenemos no es un tratado ni es un acuerdo comercial, sencillamente es una conversación la cual va a permitir que posteriormente, con años posteriores tal vez, se realice un tratado libre de comercio a través de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, Colombia está integrada con México, Chile, Perú, lo que nos ha permitido exportar algunos productos en iguales condiciones de estos países a través del Océano Pacífico a los países que conforman la Alianza del Pacífico. Tenemos un acuerdo comercial con la Comunidad Andina de Naciones, que son Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. También tenemos un acuerdo de complementación económica con Mercosur, los países del Cono Sur, que son Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Y nosotros tenemos un acuerdo de compensación, de complementación. Ese acuerdo de complementación permite que haya una libre circulación de algunos productos sin aranceles. Tenemos un tratado de libre comercio con México que está vigente desde el 1995 y un tratado de libre comercio con Chile desde el 1993. También tenemos un tratado de libre comercio con el Triángulo Norte, que está compuesto por Honduras, Salvador y Guatemala. Tenemos nosotros unos acuerdos comerciales con Costa Rica, que es uno de los principales países de Centroamérica que tiene convenios con Colombia. La mayor parte de los productos consumidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina provienen de Costa Rica. Y algunos productos comerciales que se comercializan en San Andrés pueden servir de plataforma para ingresar a Costa Rica. Tenemos todavía un acuerdo comercial con Venezuela, pero que no está en vigencia, dado que Venezuela renunció al pago de las deudas que tenía con Colombia.
y desde hace bastantes años. Tenemos un acuerdo comercial con Panamá, lo que ha permitido que muchos de los inversionistas colombianos tengan empresas en Panamá. Hay que reconocer que la mayor parte de las empresas que hay hoy en Panamá con un crecimiento grande son con inversiones de capitales colombianos. No sé si ustedes recuerdan que en el gobierno del presidente Santos se habló mucho de que Panamá se convirtió o se podía haber convertido en un paraíso fiscal. ¿Por qué Colombia hizo esa mención y por qué Colombia puso esa demanda? Pues porque la mayor parte de los inversionistas que ven en Panamá son con capitales colombianos y esos capitales colombianos que deberían de estar pagando renta en Colombia no lo estaban haciendo y Panamá no estaba suministrando la información de cuánto capital estaba ingresando eh, a su comercio. Todas estas cosas tienen que ver con esos principales acuerdos comerciales. Eh, Teníamos un acuerdo comercial con Cuba o tenemos un acuerdo comercial con Cuba que estaba más bien basado en la comercialización de algunos productos como el petróleo. Llegó un momento que para ratificar ese acuerdo comercial y que dado que Colombia estaba eh, pasando por unas etapas en la cual se estaba em, mejorando la tecnificación o se estaban tecnificando las plantas de Mamonal y la planta de procesamiento de crudos en Barranca Bermeja. Entonces se le envió petróleo a Cuba para que lo refinaran y no lo devolvieran como combustibles o grasas y aceites. Y ellos se quedan con una porción de ese petróleo, de ese crudo que se les enviaba. En eso basan algunos acuerdos comerciales que son significativos para el desarrollo de nuestra comercialización de bienes y servicios. Podemos nosotros decir dentro de los tratados de comercio, el tratado con Estados Unidos. El tratado de libre comercio con Estados Unidos está vigente desde el año 2012 y en el momento nosotros estamos exportando, para el año 2024 estamos exportando 13.106 productos. Tuvo un crecimiento frente al año 2023 del 7.6%, aunque hoy en día hemos ido perdiendo alguna capacidad en el proceso de exportación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a pesar de que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con cero aranceles, hay muchos productos que le comenzaron a poner unos aranceles del 10%, igualitariamente que a muchos de los otros países que comercializan con Estados Unidos. Ese acuerdo, esa tasa arancelaria la impuso los Estados Unidos, única vía la imposición que ellos tienen. Colombia está tratando también de colocar esa misma tasa de aranceles a Estados Unidos del 10%, aunque hay algunas connotaciones que no permiten que nosotros hagamos porque hay algunos productos que si Estados Unidos eh, para la importación de esos productos realmente hiciera observación a toda la normatividad, muy difícilmente nosotros los podríamos exportar. Es el caso, por ejemplo, de productos como el aguacate Hass que nosotros exportamos a los Estados Unidos, como son las uchúas, como son algunas especies de productos. Nosotros hoy en día estamos exportando a Estados Unidos granos de café arábigo o arábiga. Tenemos sin tostar o tostados con una subpartida arancelaria del 0901-1111-00, que es café sin tostar, sin descafeinar, y tenemos otro producto que es el café tostado y descafeinado, el cual tiene una subpartida arancelaria de 0901-2100, que es muy significativa porque es la misma subpartida que nos da la Comunidad Andina de Naciones y es la misma subpartida que tiene la casa matriz de importaciones de Estados Unidos, la Federal, no recuerdo su segundo nombre. Discúlpeme, no lo recuerdo el nombre.
Federal, FAA, es el número, el nombre, la sigla. Ello ha permitido que nosotros, dentro de esa ventaja competitiva que tiene el café nuestro, el café colombiano, tenga una tendencia de un crecimiento sostenido en la demanda del producto en Estados Unidos. Este es tal vez el producto insignia que nos permite a nosotros desarrollar más el Tratado de Libre Comercio. A pesar de que tenemos 13.116 productos o 13.040, lo que podemos decir nosotros hoy de esos productos, también podemos identificar que hay otros productos. El aguacate Hass es un producto que está de moda en Estados Unidos y que anteriormente todo el producto que consumían los Estados Unidos provenía de México. Hoy nosotros podemos decir que Colombia está compitiendo en igualdad de condiciones con el producto que viene de México. Pero para ello nosotros que tenemos que cumplir una normatividad vigente y que Estados Unidos ha hecho mucho las observancias y por eso ha permitido ingresar nuestro país al comercio del aguacate, porque el aguacate que nosotros producimos es un aguacate orgánico, mientras que México produce un aguacate con algunas condiciones no orgánicas. Eso ha permitido que Colombia tenga unos mayores indicadores de comercialización. Las para la importación de productos perecederos son muy subyacentes a las producciones que nosotros tenemos. Es algo que nosotros lo estamos haciendo con mano de obra calificada, con procesos logísticos adecuados. Eso ha permitido que los aranceles se mantengan muy bajos. Solamente nos están cobrando el 10% de esos aranceles. También tenemos otro producto insignia dentro de los procesos de exportación, que son las flores, rosas frescas, claveles, que llegan a Estados Unidos en una gran medida para la celebración de algunas fechas importantes como el Día de San Valentín, el Día de la Madre y algunas otras fechas que ellos consideran que son de su mayor significación culturalmente o socialmente. Nosotros exportamos el 80% de las flores que consumen en los Estados Unidos. Hay otros productos que nosotros exportamos a Estados Unidos, como son algunas frutas exóticas como la uchúa, la gulupa, el limón Tahití, que están llegando al mercado estadounidense con unos aranceles sin aranceles y que con unas condiciones de aceptabilidad muy por encima de otros productos de otros países que exportan el mismo tipo de producto. La subpartida arancelaria de esos productos es 0804-40-00. Tiene que ver con los productos, frutas frescas como la uchúa y como la gulupa. Casi en nuestro país nosotros no consumimos gulupa porque no la conseguimos, pero para Estados Unidos sí está la producción de uchúa muy por bastantes toneladas. En Colombia casi no la consumimos. Y la uchúa es lo mismo. En las plazas de mercado de nuestro país difícilmente se consigue uchúa, pero para la exportación a Europa y a Estados Unidos sí es muy competitiva. Hay algunos otros productos que nosotros comercializamos con Estados Unidos y que tiene que ver con las exportaciones que realiza nuestro país, que son las confecciones en ropa interior, ropa de control, o sea, la ropa que se realiza para las empresas tienen, mm, que tienen dentro del vestuario industrial. Tenemos alguna otra ropa que nosotros exportamos, como son los jeans y como es los trajes de baño. Son prendas de vestir que nosotros producimos con gran calidad, dado a los textiles que se producen en nuestro país. Por encima del valor, compiten por encima de los productos provenientes textileros de China y de otras naciones que producen a muy bajo costo. Pero la calidad de la materia prima de los textiles que se producen en Colombia ha conllevado que cada día tengamos un crecimiento
sustantivo, un crecimiento pausado, pero seguro en cuanto a esas prendas de vestir. Hay algunos otros productos que nosotros también estamos produciendo y compitiendo en Estados Unidos con otras naciones, como son los productos en plástico y algunas manufacturas en materiales de construcción. Colombia exporta muchas marcos de ventanas, vidrios a Estados Unidos, puertas a Estados Unidos, materiales de construcción como cemento se exporta a Estados Unidos, como ladrillos se exportan a Estados Unidos. Un producto que nosotros no exportamos a Estados Unidos y que por el contrario importamos, que hace referencia a los materiales de construcción, es la madera. Nosotros estamos importando una especie de madera que es el pino canadiense, que en términos generales proviene de Estados Unidos, que son los mayores productores de ese tipo de maderas. Dentro de las ventajas competitivas que nosotros tenemos en la producción de esas materias primas, de esas materias de construcción, tiene que ver con algunos de los procesos que se hacen en el país que son con alta calidad. La mano de obra de nuestro país no es barata, pero la producción sí es una producción de calidad. Y compiten con los precios que se manejan en Europa y en Estados Unidos. Las tendencias que se vieron en cuanto a la competitividad y en cuanto a la innovación en los materiales y la capacidad de producción de Colombia para el año 2024 fueron altas. Para el año 2025 hemos tenido algunas limitantes que no han permitido que tengamos un crecimiento ostensible. A pesar de eso, vamos a ver ahorita, esas son las buenas, pero vamos a ver las que no son tan buenas, que es la balanza comercial con Estados Unidos. En el año 2024, el valor total del comercio bilateral alcanzó los 53.600 millones de dólares. De esos 53.000 millones de dólares, 53.600 millones de dólares que tuvimos de balanza comercial, Colombia exportó, exportó a los Estados Unidos 28.400 millones. Y desde Estados Unidos se importaron, perdón, estoy equivocado. Nosotros importamos de los Estados Unidos 28.400 millones y exportamos a Estados Unidos 25.200 millones. Eso quiere decir que nosotros tenemos un déficit comercial de cerca de 3.260 millones de dólares. Ese es el superávit que manejó Estados Unidos para los productos comercializados entre Colombia y Estados Unidos. De la producción total de 53.600 millones, el 52% de esos productos los colocó Estados Unidos y el 47% los colocó Colombia, para el total del 100% del total del comercio internacional, el comercio bilateral. Es así como nosotros podemos ver que Estados Unidos, nosotros tenemos un déficit comercial de 3.260 millones. Esto fue en cuanto a los manejos que se hicieron en el año 2024. Para el año 2025 ha crecido un poquitico más. Hasta la fecha ha crecido un poquitico más ese déficit comercial. Hasta el momento, hasta el mes de julio, teníamos un déficit comercial cercano a los 2.500 millones de dólares. Y que muy probablemente en estos otros 6 meses ascienda cerca a los 4.000 millones de dólares de déficit comercial o de superávit comercial para los Estados Unidos. Tal vez por eso es que los Estados Unidos de Norteamérica no nos han colocado una tasa arancelaria más alta, a pesar de algunas circunstancias que se han presentado, como la desertificación en procesos que tienen que ver todas esas certificaciones con el comercio internacional que se hace entre las naciones. Dentro de esos acuerdos comerciales, también nosotros contamos con el acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea.
Recuerden que para ingresar productos a la Unión Europea tenemos una situación que es muy apremiante para nuestro país, que es la tasa verde o la marca verde o la certificación verde, que tiene que ver con los procesos que nosotros llevamos en nuestro país y en la mayor parte de los países de Latinoamérica que hace con el talado de bosques. Con la Unión Europea se han perdido algunos procesos de comercialización, dado que nos han desertificado por la tala de bosques en las selvas amazónicas y algunas talas de bosques que se presentan en el Cauca. Todo esto es a veces con lo cual el país tiene que enfocarse en manejar esas situaciones de no permitir que se invadan bosques para talarlos y sembrar algunos otros productos que no son convenientes para la producción nacional. Por eso es que se ha comenzado a hacer algunas normas. Se han sacado algunos procesos de normalización de parques, bosques, en los cuales, humedales, en los cuales no se permite que ni siquiera hayan cultivos. Es así que se han presentado algunas huelgas, manifestaciones en nuestro país por parte de campesinos, de productores ancestrales que vivían en climas por encima de los 3.000 metros y que nosotros estamos declarando esas zonas como zonas protegidas. ¿Y esas por qué se declaran zonas protegidas? Para poder evitar que se talen bosques, que se talen, que el proceso del agua sea adecuado. Todo eso, la Unión Europea, en el momento en que nosotros vamos a hacer las gestiones comerciales para exportar productos, nos aplican esas certificaciones y no nos permiten que nosotros podamos cumplir con algunas cuotas que tienen que ver con procesos de venta de frutas, flores, azúcares, que nosotros exportamos directamente a Europa. También hay algunas limitantes que tienen que ver con las normas sanitarias y fitosanitarias que los países europeos imponen a las exportaciones colombianas. En el año 2024, la Unión Europea alcanzó un acuerdo comercial que estaba por encima de los 5.178 millones de dólares. Y resulta que para el año 2000, en el año 2024 tuvo eso una caída del 24%, en los cuales se perdió de 6.809 millones, 9.000 millones de dólares que habíamos exportado en el año 2023. Más o menos eso representó que tuviéramos un déficit en la exportación de un poco más de 1.700 millones de dólares. Eso genera que en nuestro país se devalorice un poco nuestra moneda, se deprecia un poco más nuestra moneda. Entonces, dentro de esa balanza comercial que nosotros podemos mostrar para Estados Unidos, para Europa, podemos ver aquí una tabla en la cual se dice que las exportaciones totales para el año 2023 fueron de 5.178 y las importaciones totales fueron de 8.484 millones, lo cual nosotros tenemos un déficit comercial de 2.971 millones de dólares. Ese déficit comercial es lo que hace que nuestra moneda se pérdida de valor adquisitivo, pérdida de valor constante. Entonces, como nosotros podemos ver, los principales socios comerciales que nosotros tenemos, Estados Unidos, Europa, siempre estamos marcando un déficit presupuestal. Nosotros nunca hemos llegado a tener un superávit en cuanto a los procesos de producción y los procesos de exportación.
¿Ustedes se imaginan que nosotros el día que lleguemos a tener algunos procesos en los cuales no haya tantas limitantes para las exportaciones de Colombia, que tengamos podamos producir muchas sin ninguna restricción de producción, o sea que no tengamos algunas limitantes como son las observaciones que hace la Unión Europea en cuanto a la deforestación, en cuanto al narcotráfico que imponen algunas medidas los Estados Unidos de Norteamérica y algunos otros países, a las exportaciones de Colombia. Todas estas situaciones podrían mejorarnos y podernos llevar a tener un superávit con esas naciones, porque tenemos los pisos térmicos para producción masiva de algunos productos comercializables en Europa y en Estados Unidos. Pero gracias a algunas limitantes que tenemos en cuanto a seguridad, en cuanto a vías de penetración, en cuanto a transporte, pues no nos ha permitido y es una limitante muy grande. Tenemos un tratado de libre comercio con Canadá. Realmente no saqué la balanza comercial con Canadá porque siempre va a ser desfavorable. Aquí podemos tener un ejemplo clásico, es que las exportaciones de Colombia hacia Canadá alcanzaron aproximadamente 1.234 millones de dólares, que no son en gran medida estado por frutas, flores y textiles al mercado canadiense, pero la mayor parte de las importaciones que hacemos de Canadá tienen que ver con materias primas. Y lo importante de pronto con el Tratado de Libre Comercio con Canadá es que ha permitido que inversionistas canadienses lleguen a nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de la represa de Isagen, que es una producía cerca del 24% de la producción de energía en Colombia, ya quedó en manos canadienses. O sea, ya nosotros básicamente estamos perdiendo, teniendo algunas limitantes en cuanto a la prestación de esos servicios. Y algunos procesos en los cuales Canadá ha invertido unos capitales en Colombia para la producción, por ejemplo, en minas de oro y estos minas de esmeraldas, están invirtiendo esos dineros. Son bienvenidas las inversiones, pero ojalá fueran inversiones que trajeran el desarrollo industrial o el desarrollo agrícola en nuestro país y no solamente la explotación minera. Tenemos un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que es un tratado de libre comercio con el cual tenemos vigente desde el año 2016. Desde el 15 de julio del año 2016 tenemos este tratado de libre comercio vigente y las exportaciones que Colombia hizo a Corea del Sur en el año 2024 alcanzaron los 451 millones de dólares entre enero y mayo. Y tuvimos un crecimiento del 271% frente al año 2023. En el año 2024 se alcanzaron las importaciones desde Corea por un valor de 197 millones de dólares. Con ese país sí tenemos un superávit en cuanto a la balanza comercial. Pero nosotros hemos tenido una caída muy drástica en cuanto a ese proceso de exportación. En el año 2025 ya hemos registrado una caída del 51.6% de las exportaciones a Corea del Sur. Eso equivale a 95.4 millones de dólares, aunque no es una cifra al parecer muy representativa, pero sí es una cifra que ayuda a los productores del campo porque la mayor parte de los productos que nosotros estamos exportando a países como Corea del Sur tienen que ver con las agroindustrias, tienen que ver con algunos procesos de metalmecánica, modas. También nosotros importamos algunos productos de Corea del Sur que tienen que ver con químicos y algunos procesos industriales.
Pero el Tratado de Libre Comercio, lo importante es que en el desarrollo que vamos a tener, Corea del Sur está intentando incentivar la producción industrial en nuestro país, invirtiendo algunos capitales que vienen a fortalecer la industria, a crear industria, no a vendernos productos. Esa tal vez es uno de los tratados de libre comercio que en la actualidad puede darnos una rentabilidad absoluta. Tenemos un tratado de libre comercio con Israel, que es un tratado de libre comercio que siempre marcó un superávit para Colombia en la balanza comercial, pero que hoy ya dejó de ser un tratado de libre comercio con superávit. Ya comenzamos a tener una deficiencia en cuanto a las exportaciones y estamos teniendo mayores importaciones que exportaciones, a pesar de que no tengamos con Israel unas relaciones políticas, consulares, porque el gobierno nacional quitó esas relaciones consulares con Israel. A Israel nosotros normalmente le exportamos algunos productos básicos. La mayor parte de los productos están derivados, como es el carbón y algunos productos agrícolas, pero tal vez el 90% del valor de la comercialización de los productos que nosotros teníamos con Israel están basados en el carbón. También le exportamos flores, frutas tropicales, dulces, galletas, carne fresca. Todo esto tiene ventajas competitivas. Y de Israel nosotros importamos alguna maquinaria agroindustrial, importamos tecnología que hace referencia a la defensa y a la salud. Importamos mucha tecnología para los procesos de sanidad, de salubridad. Las importaciones para el año 2024 básicamente alcanzaron los 272 millones de dólares y hemos tenido una caída aproximada del 45.3 frente a los 499 millones de dólares que se exportaron en el año 2023. Esa caída del 45% obedece a que no se les está vendiendo carbón. No se les vende carbón ah, por la guerra que sostiene Israel con el mm, mundo árabe, o sea, con con aquellos grupos que atacan a Israel, como Hamas y algunos otros grupos en países que sostienen algunos diálogos buscando la cesación de acuerdos que tenga Israel con otros países. Entonces, dentro de estas situaciones de comercio internacional, nosotros podemos ver algunos otros acuerdos que tenemos. Tenemos algunos otros acuerdos que tienen que ver con, por ejemplo, la Asociación Europea de Libre Comercio, la AFTA, que son firmados por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Nosotros con esos países, esos 4 países que conforman ese grupo y que se llama la Asociación Libre de Comercio Europeo, nosotros ese acuerdo lo firmamos en el año 2011, el primero del año 2011. Con los 4 países han sido en fechas diferentes. Con Noruega e Islandia se firmó en el 2014 y con Suiza y Liechtenstein en el 2011. ¿Cuál es el fundamento de ese acuerdo comercial? Es la degradación arancelaria. Se eliminaron aranceles para las exportaciones de algunos productos industriales colombianos. La mayor parte de los productos que nosotros exportamos a esos países tienen que ver con café, flores, frutas tropicales, dulces, textiles, productos químicos con ventajas arancelarias. Y de esos países nosotros exportamos en algunas medidas, por ejemplo, de Suiza importamos algunos productos comestibles, dado que la empresa Nestlé es una empresa suiza.
y con ellas importamos algunas especies de lácteos, quesos, algunos productos que nos sirven para procesos productivos. ¿Cuáles son las limitantes que nosotros tenemos con esos países? También las normas sanitarias y fitosanitarias. Tenemos que tener unas certificaciones verdes. Esas certificaciones verdes tienen que ver con el manejo de los procesos orgánicos para esos productos. Tenemos con ellos un acuerdo que cubre servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, de comercio electrónico y protección de inversiones. El índice per cápita que manejan esos países está muy por encima del índice per cápita que se maneja en Colombia. El índice per cápita que se maneja es de $51.000 anuales por persona, y mientras que en Colombia se maneja un índice per cápita más o menos de $8.000 anuales por persona. Ese es un promedio, aunque en Colombia en algunas regiones se maneja un índice per cápita superior a los $8.000. Si nosotros hacemos la cuenta, serían 32 millones de dólares anuales por persona. Y tal vez en algunas regiones se maneja un índice per cápita superior. El acuerdo comercial que tenemos entre México, Chile, Colombia y Perú es un acuerdo comercial que nos ha permitido que la mayor parte de los procesos y productos que exportamos a algunos países de la Alianza del Pacífico tengan que ver con los 4 países libres de aranceles. Ese acuerdo de Alianza del Pacífico lo que va a permitir es la libre circulación de bienes y servicios, de capitales y de personas entre los 4 países. Por ejemplo, hay algunos productos peruanos que pueden salir por puertos colombianos, como por el puerto de Buenaventura. También hay algunos productos producidos en Chile, pero que se comercializan directamente en Colombia y que pueden ir a través del comercio colombiano a los países, a estos 4 países, a los 4 países firmantes de la Alianza del Pacífico, que son en aproximadamente 63 países, los que están firmando esa Alianza del Pacífico. A nivel mundial, los alcances de la Alianza del Pacífico que nosotros tenemos buscan proyectar hacia Asia-Pacífico como plataformas comerciales, reducir la desigualdad socioeconómica y fomentar la inclusión de nuestro país y de estos países en los procesos industriales y agrícolas que tienen que ver con las importaciones y exportaciones desde Asia. La ruta de la seda es es lo que está basando Colombia para crear unos convenios, unos acuerdos con China a través de la Alianza del Pacífico. Ahorita más adelante voy a explicar un poquitico cuáles son los inconvenientes que nosotros tenemos frente a esos acuerdos comerciales. Es lo que yo puedo considerar, lo que yo puedo estudiar de estos procesos. Y es lo que en Colombia se está manejando porque no se ha presentado todavía el acuerdo que se pueda llevar. Pero a través de esa Alianza del Pacífico pueden ingresar algunas industrias y pueden ingresar algunos convenios, algunos contratos, sin que pasen por el Congreso de la República aún. ¿Cuáles son las ejes transversales de esa Alianza del Pacífico entre México, Chile, Perú y Colombia? Tienen que ver con la integración, la eliminación de aranceles, la armonización de normas técnicas y sanitarias. O sea, las normas Incontec que nosotros manejamos sean iguales a las normas que se manejan en Chile y las mismas normas que se manejan en México y Perú. La cooperación consular. Nosotros tenemos embajadas en algunos países que van a representar a esos otros países, a México, a Chile y a Perú, con embajadas en Colombia y con cónsules de Colombia, sin que esos países tengan que abrir embajadas en esos otros países. Asimismo, alguno de esos países que tenga algunos cooperación consular
puede procesar, realizar algunos movimientos documentales entre esos países que favorezcan a colombianos que vivan o cohabitan en esos países, o a empresas colombianas que tengan algunas relaciones comerciales con esos países que son firmantes de la Alianza del Pacífico. Tiene algo que ver también como eje estratégico de la alianza, la innovación y el emprendimiento y el apoyo a algunas startups, algunos sistemas digitales regionales, algunas startups, por ejemplo, como Nequi, que esas startups como Nequi basadas en las tecnologías puedan también ingresar a mercados como el de México, como el de Chile o el de Perú. Que son empresas colombianas, lo que sucedió, por ejemplo, con Rapid, que Rapid también ya ingresó a mercados, Rapid es una startup colombiana, pero ingresó a mercados chilenos, a mercados peruanos, a mercados mexicanos. Ya existen algunas compañías de Rapid que están trabajando en varias de sus poblaciones, en esos países. Cuando nosotros hablamos de los procesos estratégicos de la alianza, tenemos que mirar que los otros países que conforman esa alianza del Pacífico y que firmaron en Singapur hagan una alianza con la alianza del Pacífico que tiene Colombia. Los países firmantes de la alianza del Pacífico que impulsó a China son cerca de 60 países. Y esos 60 países están observando a ver si la alianza del Pacífico que tenemos entre Colombia, México, Chile y Perú puede surtir efecto y unirse con la alianza del Pacífico que tienen en Asia. Listo, ese acuerdo comercial. Ahora sí entremos a algo básico que tiene que ver con el acuerdo comercial de la seda. El acuerdo comercial que se llama o se define como la ruta de la seda. La aprobación de ese acuerdo comercial de la seda, en el momento no se requiere que Colombia tenga un acuerdo comercial con, a través de la ruta de la seda, puesto que no hasta ahora se tiene es un acuerdo de entendimiento o un acuerdo de cooperación. ¿Para qué se realiza ese acuerdo de cooperación? Eso fue en mayo de este año, el 2025, que fue el presidente de la República a China y a Singapur a firmar ese acuerdo. Es un acuerdo de cooperación. Eso lo que va a permitir es que inversionistas de esos países puedan llegar a Colombia y hacer algunos convenios interempresariales, no convenios nacionales. O sea, legalmente Colombia no tiene tratado, ni tiene convenio, ni tiene ningún aspecto, compromiso legal vinculante hacia esos países. O sea, Colombia puede comprarles algunos productos a través de contratos interempresariales y no compromisos nacionales, como hay como figuran en otros acuerdos comerciales que sí ya se tienen. ¿Cuáles son los riesgos de esos acuerdos de cooperación que se tiene con China y con la mayor parte de los 60 países observadores? Los riesgos son que nosotros tenemos algún déficit en cuanto a la producción que se requiere para esos países. Todos sabemos que los países de políticas comunistas son sobreprotectores de su propia industria. Y sería muy complicado, y es muy complicado que Colombia llegue a competir, a enviar productos y que se puedan comercializar, por ejemplo, con países como China. El déficit comercial, analizando la balanza comercial que tiene Colombia con China, es el déficit más grande que hay año tras año. Supera los 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nosotros le exportamos a China algunos productos bases que son basados en petróleo, basados en carbón, basados en ferroníquel, basados en algunos procesos que tienen que ver con la minería.
y nosotros de esos países importamos algunos otros países que tienen un valor agregado alto, que son productos tecnológicos, maquinarias, automóviles, insumos industriales, componentes electrónicos, y ahorita importamos de todo como en botica, todo a 1.000 y todo a 2.000 y todo a 5.000. Todos esos procesos suman. La mayor parte del contrabando que ingresa a nuestro país es un contrabando que ingresa desde China. Y ese contrabando que ingresa desde China está desfavoreciendo nuestro país en una gran medida. Para el año 2024, el déficit comercial que se tenía con China era de 12.391 millones de dólares. Este año, los primeros 6 meses, ya ha superado los 10.000 millones de dólares. ¿Eso qué hace? Que nuestra moneda cada vez se desvalorice más. Pero si se llegase a firmar un acuerdo comercial con China, un tratado de libre comercio con China en el cual hayan condiciones igualitarias, eso va a hacer que muchos de los productos que nosotros estamos produciendo, agrícolas, mineros, a China vayan con mejores condiciones. Así que puede ser de que el déficit comercial se minimice, pero si me va a minimizar dándole mayor ingreso a muchos otros países, productos de China. Eso es algo que el Congreso de la República no ha estado manejando y que muy probablemente si se llegase a tratar un acuerdo comercial con esos países, es complicado que se imponga. Durarán años intentándolo realizar, como sucedió con Estados Unidos, que duró más de 9 años las conversaciones hasta que se dio el Tratado de Libre Comercio por las desigualdades que se veían dentro del Tratado de Libre Comercio. Dentro de los convenios y tratados internacionales que nosotros tenemos, Tratado de Libre Comercio tenemos con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur, Israel, México y Chile. Y acuerdos de alcance parcial tenemos con Panamá, Venezuela, CARICOM del Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y acuerdos regionales tenemos con la Comunidad Andina de Naciones, con el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Y acuerdos multilaterales tenemos con algunos países que nos van a facilitadores a través de la Organización de Comercio Mundial. Eso tiene que ver con algunos procesos en los cuales se manejen alguna normatividad. Todos esos procesos, tratados, acuerdos comerciales tienen que manejarse de acuerdo a las normas. Para nuestro país son normas Incontec, para el comercio internacional. Para el mundo entero son las normas Inconter. Tienen que ver con esa normatividad. Nosotros tenemos que ver que el principal organismo nacional de normalización tiene que ver con esos acuerdos internacionales, tiene que ver con cómo se están manejando los obstáculos técnicos comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Existen muchos tecnicismos que nosotros como país tenemos que manejar y lo manejamos a través del Ministerio de Comercio Exterior, a través de ProColombia, a través del Banco de la República. Nosotros tenemos unas normas Incontec que son relevantes para el comercio internacional, como son las normas estándares ISO 9001 del 2015, en el cual se gestionan los sistemas de calidad esenciales para las exportaciones y los reconocimientos internacionales. Tenemos otra norma Incontec que es la ISO 14001, que tiene que ver con los requisitos ecológicos o ambientales que se requieren para los mercados con los cuales se tiene algún tratado de libre comercio, sobre todo los que se manejan con la Comunidad Económica Europea, con la Unión Europea. Otro de los acuerdos o las normas Incontec que se requieren son la norma ISO 45001, que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Eso es algo fundamental y tal vez por esa norma 45001 fue que Colombia se demoró cerca de 9 años para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque antes de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Colombia no tenía una legislación laboral vigente. Tenía una legislación laboral que daban cada empresa y cada uno colocaba los requisitos que comprendía. A partir del Tratado de Libre Comercio
se reguló la legislación laboral en Colombia y ya todas las empresas son de estricto cumplimiento a esa normatividad. Eso permite que se aumente la confianza entre los países. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, se regula el pago de la mano de obra por horas. En Estados Unidos, ¿cuánto es el valor de la mano de obra por horas? Eh, Está cercano a los $8 en la hora. Y en Colombia, ¿cuánto vale la hora de trabajo? Con el salario mínimo podemos decir que está en 5.000, creo que 5.600 pesos, está la hora, hombre, con un salario mínimo legal vigente, mientras que Estados Unidos está en $8. O sea, si nosotros hacemos la diferencia, 8 por 4, 32, y está a $4.000, sería 32.000 pesos la hora, hombre, mientras que Colombia está en 5.160. Todas esas regulaciones son las que no permiten que en los tratados de libre comercio se hagan sin apostarle a tener normas igualitarias. Dentro de estas normas ISO también tenemos, perdón, tenemos otras normas que tienen que ver con las normas, perdón que no cambié la página, tiene que ver con la norma ISO 22000, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, clave para la industria y productos perecederos. Nosotros somos un país que estamos vistos a nivel mundial por la seguridad alimentaria. Tenemos algunos procesos que no permiten que tengamos algunos beneficios en cuanto a la comercialización de productos, dado que hay algunas zonas en las cuales los procesos de seguridad alimentaria son muy limitados, por ejemplo en La Guajira, por ejemplo en Chocó, por ejemplo en algunas zonas del Valle del Cauca, por ejemplo en algunas zonas de Bichada. Toda esta inseguridad alimentaria hace que se reglamente para los procesos de exportaciones de productos. Si nosotros no tenemos una seguridad alimentaria, ¿cómo vamos a exportar comida? Si la comida es escasa en nuestro país. Esas normatividades a veces son las que limitantes para los procesos, pero son normatividades políticas que se manejan de acuerdo a un discurso político, y todo eso implica en el comercio. Nosotros escuchamos en muchas cosas que a veces no las relacionamos con el comercio internacional, pero que en realidad tiene que ver. Si nuestro país aspira a tener una normatividad y un comercio internacional con mayores ventajas, pues tiene que cumplir algo normas internacionales como esa ISO 22000. Hay algunas normas que tienen que ver con la documentación técnica y la presentación de la información comercial, la trazabilidad en cuanto a la normatividad documental que se presente para los productos. Es el caso, por ejemplo, si nosotros estamos cultivando uchua, ¿cuáles son los productos que nosotros manejamos para los cultivos de uchua? Por ejemplo, abonos, algunos fertilizantes, algunos que tengamos una documentación completa, la trazabilidad de cuáles son los productos que se están manejando para eso. Tiene que ver con esa documentación técnica. Tenemos que ver con la norma ISO 31000, que es la gestión de riesgos que se dan para las operaciones logísticas y contratos internacionales. Cuando nosotros estamos exportando, cuáles son el aseguramiento que tenemos de la mercancía, si se están cumpliendo con la normatividad de seguridad. Por ejemplo, para el uso de exportaciones de algunos productos químicos, de petróleo, de carbón, que no sean contaminantes en aguas internacionales. La trazabilidad que tenemos que ver con los contenidos plásticos. Ya el contenido plástico a nivel mundial, aunque hay países que se niegan a cumplir con esa normatividad, que no son normatividades vigentes para esos países, pero que sí son vigentes para las exportaciones que realizan países subdesarrollados o en vía de desarrollo, como son los latinoamericanos, que a nosotros sí nos exigen el cumplimiento de esas normas
sostenibles, normas ambientales sostenibles. Hay que mirar que dentro de todas las normas de comercio internacional, cuál es el marco normativo complementario que está relacionado en el decreto 1595 del 2015, con el cual se actualizan los sistemas nacional de calidad y fortalece la infraestructura técnica para la comercialización internacional. Nosotros también tenemos una regulación que tiene que ver con el COMPES 3446 del 2006, en el cual se definen las pautas estructurales del sistema de calidad colombianos. La calidad que nosotros observamos para la mayor parte de la producción nacional y que con destino al comercio internacional está regida por un COMPES, el cual ya está certificado y ratificado. ¿Cuál es el certificado? El reglamento de servicio de normalización de las normas Incontec fue dado en marzo del 2024 y el objeto y campo de esa aplicación tiene que ver con los documentos normativos colombianos que se presentan para los procesos de comercialización. O sea, si nosotros estamos exportando aguacatejas, nosotros tenemos que presentar una normativa para la producción de aguacatejas que sea conforme a los estándares internacionales. Eso está dado en ese reglamento del servicio de normalización. Igualmente, se deben definir algunas disposiciones generales para las actividades con las cuales se incluye que hay algunos reglamentos los cuales se apoyan las disposiciones establecidas. Existe el Código de Buena Conducta, existe el Decreto 2010 de febrero del 2003, en el cual se definen los objetos y las estructuras orgánicas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales se apalanca para el desarrollo de las actividades que tienen que ver con comercio y turismo. Hay algo fundamental. Al día de antier estaba dando una declaración la señora de ProColombia, la directora de ProColombia, en la cual hablaba de la comercialización de industria y turismo en Colombia y estaba hablando que el turismo en el año 2024 y a mediados del año 2024 ya había superado las importaciones, las exportaciones de carbón. Entonces, que estaba dando un margen de utilidad para que Colombia no tuviera que exportar algunos minerales como carbón y como petróleo, sino que viviéramos del turismo. Y es algo que realmente aún no es muy sostenible en nuestro país. ¿Por qué? Porque existen algunas normas de seguridad internacional que no permiten que los visitantes sean muy asiduos a nuestro país. Eh, Realmente esas normas en las cuales los países como Estados Unidos o algunos países de la Comunidad Económica Europea advierten a los turistas de que países como Colombia ofrecen un riesgo de venir, un riesgo contra su vida, contra su salud venir. Eso son limitantes. Nosotros podemos tenerlo el país de la belleza, los mejores sitios de turismo, pero si no contamos con una seguridad, realmente esos países no van a permitir que los turistas lleguen en una cuantía mayor. Tenemos que mirar la resolución 2228 de febrero del 2009, el cual se integran y ajustan la normatividad en materia de unidades sectoriales de normalización. Eso tiene que ver con todas las normas, se están reuniendo todas las normas para crear una sola aplicación de esa normatividad. Dentro de esa normatividad que tiene que ver con el Consejo de Política Económica y Social, el COMPES 3446 del 2006, en el cual Colombia desarrolló unas pautas fundamentales con el propósito de estructurar el Sistema Nacional de Calidad. Recuerden que Colombia pertenece a la ODS, en el cual se está regulando la calidad de los productos, la calidad de la sociedad, la calidad de la educación en nuestro país. Aquellas COMPES 3446 tiene que ver cómo en el mundo entero se reconoce y se adapta la competitividad nacional. Es que competitividad nacional no es que nosotros seamos
competitivos, sino que seamos competentes. No que seamos competitivos con otros países, sino que nosotros seamos competentes para la producción de algunos bienes y servicios. Si nosotros somos competentes es porque nuestro país es competitivo, y si nuestro país es competitivo es que tenemos una normalización y tenemos una adecuación de todos los procesos productivos. Que nuestro país se esté fortaleciendo en los procesos de capacitación de mano de obra. Es lo que nosotros decíamos, el SENA está sirviendo y está apalancando a nuestro país para el desarrollo competitivo. Eso permite que muchos otros países requieran mano de obra calificada colombiana, y no solamente mano de obra calificada colombiana, sino productos que estén generados por esa mano de obra calificada. Hay algunos procesos académicos, procesos industriales que nos permiten realizar algunos procesos complementarios a través de organizaciones empresariales que van a desarrollar esa competitividad nacional. Cada vez que Colombia hace ante el mundo alguna exposición en los encuentros de la acuerdos comerciales que genera el Organismo Internacional del Comercio, el cual sucede en París y el cual reúne a 170 naciones, con el cual se miran todas las normas y se mira toda la normalización que tiene que ver con los procesos de la industria colombiana. En Colombia está representado por la ONN, que es la Organización Nacional de Normalización, y ella es la que representa a nuestro país en cuanto a los indicadores de comercialización de competitividad a nivel internacional. ¿Hay alguna normatividad aplicable a los contratos y convenios internacionales? La ONU es la Organización de Naciones Unidas, en la cual la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas, la CDI, tiene que ver con cuáles son los convenios y acuerdos y cuáles son las legislación que se utiliza para el desarrollo de esos convenios. La Convención de Viena de 1980 es un organismo de la ONU con la cual se va a mirar cuáles son los convenios y cómo se realizan las negociaciones, y es la organismo que tiene que ver con la legislación jurídica de los intercambios comerciales. Hay otras normatividad clave que tiene que ver con las convenciones sobre la compraventa, las cuales se rigen los contratos internacionales de compraventa y de mercancías. Eso la regula también la Convención de Viena de 1980. También tiene que ver con las convenciones regulan la formación de contratos que se concerta mediante una oferta y una aplicación. Es indispensable que cuando se está haciendo algún proceso de exportación y importación, tenemos que presentar dentro de la normalización, tiene que ver con la factura de compra de un bien o un servicio, y que esté de acuerdo a esté de acuerdo a la normatización que tiene la Organización Mundial de Naciones Unidas a través de la Convención de Viena, y tiene que ver con la reglamentación internacional del comercio, y que todo esté de acuerdo a eso. Por ejemplo, si se va a hacer una cotización, siquiera una cotización para la venta de un lote de productos con destino a la exportación, tiene que tener una normatividad y tiene que tener un formato estricto de estricto cumplimiento, porque ese es, como se dice, es la prevalidez de un contrato comercial. Es el que nos va a permitir hacer como la compraventa que nosotros estamos acostumbrados a gestar. ¿Quién vigila que esa cotización y esos formatos de venta, esos formatos de compra estén de acuerdo a la norma internacional? Lo tiene que ver la Convención de Viena, lo tiene que ver la Organización Comercial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio.
En Colombia existe la Cámara de Comercio Internacional, está ligada a la Cámara de Comercio de Bogotá y tiene a Bogotá como sede. Dentro de esa se llama la International Chamber of Commerce, cuyas siglas son ICC, y es la organización empresarial más grande del mundo, con sede en París, lo que yo les decía, con 170 países que están integrados dentro de esta Cámara de Comercio Internacional. Estos 170 países están obligados a cumplir con toda la normatividad que rige la Cámara de Comercio Internacional y que está vigilada por la Convención de Viena. Dentro de esa, la Cámara de Comercio fue fundada en 1919 con más de 45 millones de empresas. En el momento están unidas en cuanto a tamaños y los sectores de producción. Todos están dentro de unos rasgos específicos. La misión de esta Cámara de Comercio Internacional es facilitar el comercio internacional, promover la inversión y defender los intereses del servicio privado ante organismos multilaterales. Actúa como un organismo consultivo global, o sea que todos los países afiliados a la Cámara de Comercio Internacional, igual que a las cámaras de comercio de cada uno de los sectores regionales, está obligado a asesorar y está obligado a normatizar algunas propiedades intelectuales y a resolver algunas disputas que se puedan presentar comerciales. ¿Cuáles son las acciones y alcances? Tiene que ver con las normas Inconter, definir las reglas internacionales con contratos de compraventa en cuanto a los términos de riesgos y seguridad. Tiene que resolver disputas, administrar la Corte Internacional de Arbitraje que reúne conflictos. Todos están basados en la normatividad que se generó a través a través del convenio de Viena y a través de la normatividad clave que generó la Organización de Naciones Unidas. Perdón. Listo. Dentro de estas normas que tienen que ver con las normas sin contar la FOB y la CIP, que son algunas de las normatividad que rige el comercio internacional para el transporte del comercio internacional, hay que hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con esas resoluciones y que administra la Corte Internacional de Arbitraje. En muchos casos se presentan demandas porque se hizo una contratación y en las facturas y el alcance dice que es FOB, pero que con el paso del tiempo se ha ido estableciendo algunos acuerdos que no tienen nada que ver con la normatividad Inconter. Por ejemplo, la demora en los puertos de embarque y desembarque, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con el puerto de embarque y desembarque en Buenaventura, que por alguna normatividad en Colombia ambiental se decía que iban a cerrar una parte del muelle. Y entonces todos los barcos que tenían destino hacia ese muelle y que tenían que descargar ahí, que resultaban fondeados en alta mar y que resultaban pagando una serie de impuestos e insumos. Por eso rápidamente el organismo internacional ayudó para que se superaran esa normatividad ambiental que se estaba presentando en nuestro país. Toda esa normatividad que rige el comercio internacional tiene que estar muy bien relacionada con el comercio internacional y con la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el ente rector en Colombia para la Cámara, para la normatividad de comercio internacional. Lo otro tiene que ver con las normas sin contar la FOB, Free on Board, y que tiene que ver con la CIF, Cost, Insurance and Freight, que tiene que ver con los riesgos que tiene que ver con el comercio y sobre todo con la modalidad de comercio.
tiene que ver con el transporte del comercio. Cuáles son los costos y quién tiene que asumir esos costos, si es el importador o él es exportador de un bien o un servicio. Dentro de él hay otra cifra que tiene que ver con los operadores económicos y tiene que ver con la organismos, el operador económico autorizado, una sigla que es igual a la Organización de Estados Americanos, pero que no tiene nada que ver con la Organización de Estados Americanos. Simplemente son operadores económicos autorizados. Son aquellos que van a permitir cumplir con los estándares de seguridad y la cadena de suministro. Ellos buscan facilitar el comercio internacional a través de la competencia. Son aquellas empresas que están relacionadas con la documentación que se debe presentar en las aduanas por parte de las empresas. La Organización Mundial de Aduanas, la OMA, es un organismo intergubernamental con sede en Bruselas que agrupa más de 180 administraciones aduaneras del mundo. Colombia pertenece a la Organización Mundial de Aduanas. La OMA, la Organización Mundial de Aduanas, tiene una sigla que es la WCO en inglés y tiene que como misión facilitar el comercio internacional lícito y combatir el fraude aduanero. El fraude aduanero hace caso a aquellos productos que van mezclados con otros productos o que no cumplen con la normatividad. Por ejemplo, algunos productos químicos que no van en los empaques, en los envases y en la movilidad que tiene que ver con, el material en el cual se esté realizando el embarque. Por ejemplo, los contenedores, el tipo de contenedores que se maneja para algunos tipos de productos. Eso tiene que ver con la Organización Mundial de Aduanas, la OMS, y las normas técnicas de cooperación que se requieren entre los países. Hasta el momento es lo que tenía para hacer la charla de esta actividad de comercio internacional, de los acuerdos y tratados de libre comercio internacionales. ¿Alguna pregunta, por favor, que haga referencia a estos acuerdos y tratados internacionales? ¿Aló? 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 Buenas tardes. ¿Yulixa tiene alguna pregunta? Ay, no comprobada, Yulixa. Sebastián, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Qué pena que no les haya preguntado, pero yo me concentro en darles la mejor información y espero que hayan comprendido hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor, gracias. Voy a continuar con la actividad que ustedes tienen que desarrollar, ¿vale? Que tienen que desarrollar en el foro. Realmente yo no he podido abrir el foro porque no sé por qué no tengo acceso en el momento a la actividad del foro. Voy a hablar con Carlos a ver qué pasó, que no tengo acceso a ese foro. Pero aquí podemos mirar cuál es la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Es un foro en el cual ustedes van a hablar acerca de la importancia de los acuerdos internacionales. Dentro de ese foro hay unas preguntas que son preguntas orientadoras. Esas preguntas orientadoras les permite a ustedes para desarrollar la actividad pertinente. Dentro de las preguntas orientadoras, sí sirven los tratados comerciales entre Colombia y otros países. Ustedes definirán de acuerdo a lo que hemos gestionado dentro de esta charla. Los tratados comerciales de Colombia son un ganar-ganar entre dos o más países que integran el acuerdo. ¿Qué consideran ustedes si esos acuerdos comerciales son
gananciosos para nuestro país, o si de acuerdo a lo que estamos viendo de la balanza comercial, ustedes consideran que no son muy viables que continuemos con esos acuerdos comerciales. Aunque en mi forma de ver las cosas, los acuerdos comerciales sí son un ganar-ganar, porque a pesar de que nosotros tengamos un déficit comercial, son muchas las empresas que se favorecen. Y nosotros tenemos un déficit comercial es porque necesitamos comprar materiales, insumos para la misma producción nacional. Hay otra pregunta que hace referencia a esto. Perdón, es que no la veo. ¿Cuáles son los tratados de...? Y hay una última pregunta que hace referencia a cuál tratado de libre comercio cree usted que con qué país se debería implementar. Hay algunas personas que antes me decían que el tratado de libre comercio con China sería muy beneficioso, aunque yo respeto la idea, pero no la comparto porque es que China es un país muy proteccionista. Tiene problemas con la mayor parte de los países de la Comunidad Económica Europea y con muchos otros países porque China está empeñado en producir, pero no comprar. O sea, simplemente ellos quieren ganar y no ganar, sino ganar ellos solos. Pero ¿cuáles acuerdos comerciales con qué países sería bueno que nosotros realizáramos? Ahí sí ustedes tienen la gestión y piensen en cuáles serían las ventajas que le ofrece ese país a Colombia y si nosotros podríamos llegar a tener un superávit comercial con esas naciones. Supongamos, algunas personas dicen, nosotros no tenemos acuerdo comercial con Australia. Algunas personas pueden sugerir que un acuerdo comercial con Australia sería beneficioso. Pero ¿qué produce Australia que nosotros podamos hacer uso? ¿O qué productos nosotros podríamos venderle a Australia con alguna normatividad competitiva para ese país, para nosotros y para ese país? Eso es importante que lo establezcamos. Hay algunos acuerdos comerciales que no tenemos nosotros. Tenemos acuerdo comercial con la Comunidad Económica Europea, pero no tenemos acuerdo comercial con Inglaterra. ¿Por qué no tenemos con Inglaterra? Porque Inglaterra no pertenece a la Comunidad Económica Europea. Es un país autónomo, pero que nosotros podríamos llegar a tener un acuerdo comercial con Inglaterra. No solamente exportarle futbolistas, podemos exportarle también maíz, papa y yuca. Asimismo, entonces, ¿cuándo entra en vigencia este foro? Yo pienso que a partir del día de mañana entra en vigencia el foro. Y entra en vigencia y tiene no recuerdo hasta la fecha del cierre, pero son más o menos como unos 15 días. Por favor, las condiciones de ese foro tiene que ser que ustedes hagan los aportes y hagan alguna charla acerca de la argumentación que tienen los compañeros, si ustedes están de acuerdo, están en desacuerdo, o cuáles son los aportes que ustedes pueden realizar a ese aporte que hizo el compañero. Eso tiene que ver y hay unas tablas en las cuales nos va a manejar estas situaciones. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, señores aprendices y señoritas? Por favor, preguntas. Buenas noches. Yo tengo una Buenas. pregunta. Sí, señora. ¿En dónde encontramos las preguntas del foro? En la cuál guía. En la guía. ¿Ustedes quieren que les comparta la guía en el chat del grupo, en el WhatsApp del grupo? Sí, por favor. Sí, señor, Listo. por favor. Profe, disculpe, ¿cómo podemos encontrar este foro? O sea, ¿cómo sale en la plataforma? Disculpe. ¿El foro? Sí, señor. ¿Cómo sale el foro en la plataforma? Con el número que está aquí inicialmente, que yo lo coloqué aquí inicialmente, dice evidencia GA4 2110 1075 ADA2. Esa evidencia ahí dice foro importancia de los acuerdos internacionales.
O sea, usted busca en la planeación, en el indicador a la mano izquierda de la pantalla, usted mira donde dice planeación y dice planeación 2 o dice planeación 4. Ahí en planeación usted da clic y lo remonta a una parte de esa y busca evidencia GA 421 010 010 75A2 y ahí le va a decir foro. Usted da clic ahí sobre el foro y ya pueden comenzar a hacer los aportes. Yo, una vez comiencen ustedes a hacer los aportes, yo comienzo a mirar el aporte y a hacer algunos comentarios acerca del aporte que usted está dando. Y esa es la nota con la cual se va a basar esta evidencia. De acuerdo a los aportes que usted haga, de acuerdo a la calificación que yo haga de los aportes que ustedes hacen. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Entonces yo les voy a poner la guía, básicamente les voy a colocar la hoja de la guía en la cual está, quería ver si yo la coloco, la puedo colocar aquí encima. Mira, acá está la hoja de la guía, se la tengo en amarillo, en la cual está toda esta evidencia. Dice evidencia, esta es la guía completa y aquí está la evidencia. Esto es lo que ustedes tienen que relacionar. ¿Ven? ¿La están viendo, por favor? No, no, señor. Yo personalmente no, prof. ¿No la está Lo viendo? estoy viendo a su merced. Ah, espera, yo miro por qué entonces no me está dando esto. Yo miro. Ustedes están viendo esta evidencia, lo que está ahí en verde, ¿sí? ¿Están viendo esta parte donde dice Foro Internacional, importancia de los acuerdos internacionales? No, señor. No, ¿por qué no están viendo eso? ¿Y ustedes no vieron nada de la presentación en PowerPoint? No, no, señor. No, Ustedes siempre lo mismo solamente... fue a usted. Ay, no, Dios mío, ¿por qué no me dijeron eso? Son 36 láminas en PowerPoint que yo pasé. Bueno, no sé por qué si yo les compartí la pantalla. Si yo compartí aquí, dice compartir pantalla, yo compartí la pantalla. Ahí está compartiendo la pantalla, ¿ahí la ven? Ahora sí. Ay, señor mío, ¿por qué? Yo la marqué bien y no sé por qué no pasó, vea. Estas son todas las que yo les voy a colocar. Entonces, esta misma pantalla, mire, todo esto tiene que ver con lo que les hablé ahorita. Todo lo que hablé está aquí cifrado. Entonces, esto lo voy a enviar a través del video. Ya está el video hecho, entonces envío el video para que ustedes tengan acceso a eso. Fuera de eso, les voy a mandar la guía al WhatsApp. Y fuera de eso, voy a colocar esta presentación donde ustedes tengan acceso a esa presentación. No sé si en el WhatsApp podrá alcanzar a recibir esto. Yo creo que sí. Igual se la voy a enviar al WhatsApp para que ustedes la tengan. ¿Listo? Y ahí tengan cómo relacionar todo dentro de los foros. Uy, señor mío, yo pensé que ustedes están viendo todo esto. No. Bueno, qué pena. No sé si fue error mío o error del sistema aquí, porque no cogió completamente todo. Listo, en 10 minutos pueden revisar su WhatsApp, el WhatsApp del grupo, y ahí va a estar la guía y va a estar esta presentación en PowerPoint. ¿Listo? ¿Comprendido? Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, señor, Discúlpeme, muchas gracias. yo pensé que ustedes estaban viendo esto. Uy, no, mío. Ustedes Muchas la gracias, próxima vez, señor. por favor, la próxima vez dicen, no estamos viendo la pantalla porque uno comparte toda la presentación. Bueno, discúlpenme, yo no pregunté eso. Culpa mía también.
Listo, entonces muchachos, ya les envió todo y por favor, si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, allá arriba dice mi número de teléfono o ustedes lo pueden ver en el WhatsApp. Escríbanme con confianza que con la mayor seguridad y con el mejor de los criterios, yo les respondo cualquier duda o inquietud que tengan. Para eso estamos. ¿Listo? Entonces voy a dar por terminada esta presentación y porque voy a enviarles al WhatsApp ya toda esta información. ¿Listo? ¿Alguna otra Muchísimas, pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No, entonces, profe, de mi parte no, muchas gracias. No, pero, mm, muchas gracias a ustedes y disculpen no haber preguntado si estaban viendo la pantalla. Uy, señor mío, qué olvido. Bueno, ya les envío eso. ¿Listo? Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga. gracias igualmente, feliz noche. Bueno, feliz noche. profe, igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes.